Atención, detente, mira y escucha, porque ahora comienza La Fuente, donde la tele y la radio se dan la mano. Chile TV y Radio Universidad de Chile te dan la bienvenida a nuestra fuente burbujeante de información diferente. Ya estamos de vuelta con más La Fuente a través de las pantallas de Chile TV y el 102.5 Radio Universidad de Chile. Recordarles también que pueden ser parte de este y de todos nuestros programas a través de redes sociales con @uchile, @radio Uchile y también @Uchile TV y nuestro canal directo de comunicación con ustedes, nuestro número de WhatsApp, el más 569 29 74 86 40. Nuestro querido Darko Menantó está muy atento recibiendo sus mensajes y además recuerden que pueden participar todos los días, un nuevo libro acá en La Fuente. Otra educación, aprender en el siglo XXI. No era ni Severín ni Severin, ya les voy a contar un poco más, es Severa. Eugenio Severa, que chilenizado es Severín. Es el libro del día de hoy, entonces el cual pueden participar el día de hoy. Voy a presentar inmediatamente a nuestra querida colega, amiga de la Dirección de Comunicaciones, Caco Aliaga. Caco, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, ¿y tú, Diego? Bien también. Sí, entretenida con el invitado que tenemos hoy día, miércoles, fin de largo. Contenta. Tu música me prendió. Sí. Me encanta. Pancho igual está cabeceando adentro. Buenísimo. Demasiado. Oye, ¿qué nos puedes contar de el libro del día de hoy? Quiero agradecerle a Editorial Laurel. Perfecto. Creo que es primera vez que tenemos de Editorial Laurel, ¿no? A las amigas y amigos por este tremendo libro, que es una edición muy hermosa. Así que solo agradecerles porque tenemos al autor principal de este tremendo texto para que nos cuente más. Así que muchas gracias, Editorial Laurel, por sumarse a La Fuente. Ya tenemos muchos auditores que han escrito, ¿eh? Así es. Entonces, Eugenio Severín presenta su nuevo libro, Otra educación, aprender en el siglo XXI. Él es director ejecutivo de Tu Clase, Tu País, consultor en educación y docente del Magíster en Políticas Públicas en Educación de la Universidad de Chile. Eugenio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación, muy entretenido de tenerla y también muy agradecido de Editorial Laurel porque yo también encuentro que quedó bien bonito el libro. ¡Qué hermoso! Profesor, empiécenos contándonos al tiro cómo le surgió la idea de hacer este libro. Yo siempre digo que me encantaría contar que un día en la ducha se me ocurrió una idea genial que quería compartir y que me senté a escribirla. La verdad es que el libro más bien partió de preguntas. Una eureka. Claro, no, pero no. Partió de preguntas, de dudas que yo tenía y que compartíamos con quienes trabajamos y estamos enamorados de la educación y que tiene que ver básicamente con qué entendemos hoy día por aprendizaje, cómo se ve, cómo se logra el buen aprendizaje hoy día a la luz de lo que hemos aprendido también como seres humanos, desde la neurociencia, desde la psicología cognitiva, desde la práctica pedagógica, desde el pensamiento filosófico. ¿Qué entendemos hoy día por aprendizaje? Y toda la primera parte del libro, los primeros 5 capítulos, es tratar de responder esa pregunta y llegar a una definición actualizada de aprendizaje, básicamente porque nosotros en Tu Clase trabajamos con muchas escuelas y muchos profesores desde hace 13 años y lo que uno se encuentra es que cada vez que uno abre esta conversación, primero, no estamos de acuerdo en qué entendemos por aprendizaje y menos por un buen aprendizaje y cuando uno no está de acuerdo en qué es lo que está haciendo es muy difícil hacerlo bien. Entonces me parecía que era interesante proponer esa reflexión y como digo, toda la primera parte de tratar de contestar esa pregunta y la segunda parte, llegada a una definición, tratar de decir, bueno, ¿qué significa eso para la experiencia real que tienen los estudiantes de aprender y la experiencia que nosotros también como adultos tenemos para aprender o para acompañar a nuestros hijos en ello? Sí, Eugenio, y en virtud de aquello tú planteas que otra educación es posible. ¿Cuáles piensas tú que son los obstáculos que impiden llegar a...? Porque estamos en un contexto, si tú planteas que otra educación es posible, estamos en un contexto donde hay que generar un cambio. Y está muy en boga, además, por estas 2 semanas que quedan después de elecciones, se lo han preguntado también muchos los candidatos, Janet Jara y José Antonio Kast. ¿Cuál es el punto de inflexión? Mira, dos cosas yo creo que son importantes. Una es que me gustó mucho en el libro, en este proceso de descubrir lo que yo quería decir y oponer en el libro, que cuando uno mira la historia del aprendizaje desde hace 200.000 años, cuando aparecimos como especie en la Tierra hasta ahora, y uno revisa las respuestas que hemos ido dando como humanidad a la pregunta por aprendizaje, siempre hemos tenido 4 grandes finalidades para aprender los seres humanos. La primera es conocernos a nosotros mismos.
descubrir quiénes somos, cuáles son nuestros valores, nuestros principios, nuestras opciones, cómo gestionamos nuestras emociones, cómo construimos nuestra propia identidad. Segunda finalidad, cómo aprendemos a relacionarnos con los demás, a vincularnos, a crear relaciones de colaboración, a constituirnos en comunidad o en sociedad. Tercero, a actuar en el mundo, a intervenir en él, a mejorarlo. Claro. Y cuarto, cómo seguir aprendiendo, ¿no? Y esas 4 finalidades nos han acompañado desde la cueva de hace 150.000 años hasta ahora. Pero en los últimos 150 años, eso se desdibujó con lo que se llamó el paradigma industrial estandarizado de la educación, que puso mucho acento en la tercera de las finalidades, en que nos educamos para prepararnos para actuar en el mundo. Claro. Que es real, es parte de las finalidades, pero es una de las 4 finalidades. Y creo que, por ejemplo, la pandemia y sus consecuencias nos reveló, por ejemplo, mucho la importancia del todo el aprendizaje socioemocional, de aprender a vincularnos, a relacionarnos, conocer nosotros mismos. Entonces, básicamente, lo que me pasó a mí con el libro fue descubrir que esta otra educación, de alguna manera, es la de siempre. Es la que hemos creado como humanidad, la que nos permitió evolucionar, la que nos permitió llegar hasta aquí, y que se nos perdió un poquito en esta última parte de la historia, pero que podemos recuperar. Claro, que en el fondo es como no sostener no solamente en uno de los pilares, sino que en los 4. Exacto. Volver a los 4. Exacto. Volver un poquito a las bases. Exactamente. Profesor, usted habla de aspectos que actualmente no están resultando en el sistema educativo. ¿Cuáles son, a su juicio, los más críticos y cómo podemos enfrentarlos? Una de las cosas que yo propongo en el libro es que si uno mira este paradigma industrial, que tampoco es para demonizarlo, yo creo que cuando comenzó resolvió problemas reales que teníamos como humanidad, básicamente la masificación en el contexto de la revolución industrial, mucha migración campo-ciudad, y bueno, ¿cómo hacemos para educar a todos estos niños que están llegando a la ciudad? Bueno, probablemente no había otra forma de hacerlo que estandarizando el sistema y probablemente muchos niños no hubieran tenido acceso a educación si no hubiéramos hecho ese tipo de soluciones. Pero hoy día es completamente insuficiente, y lo que yo planteo en el libro es que ese esquema de educación estandarizada o industrializada se basa en 3 pilares: la estandarización, es decir, proponerle a todos los niños los mismos contenidos, al mismo ritmo, ordenados por su edad, etc. Segundo, la competencia, de manera que entre ellos esa competencia promueva la competencia entre escuelas, entre profesores y entre alumnos, promueva los mejores logros. Y en tercer lugar, el sentido, lo que yo llamo ahí el sentido privado de la educación, es decir, que la educación se convierte en un bien privado donde yo me formo para competir mejor, para desarrollarme, etc. Y lo que propongo justamente es cambiar esos 3 pilares que han sostenido la educación, este paradigma, por donde decíamos estandarización, redescubrir el valor de la diversidad, el valor de que somos seres humanos profundamente distintos, y eso no es un problema, sino que es una riqueza de las comunidades. Segundo, cambiar la competencia por la colaboración. Sabemos que es mucho más productiva la colaboración entre los seres humanos que estar compitiendo. Y tercero, cambiar esta lógica de bien privado por bien público, y entender que lo que hacemos cuando educamos y cuando aprendemos es que estamos constituyendo una comunidad y estamos definiendo cómo queremos que sea esa sociedad. Interesante. ¿Y cómo es actualmente, Eugenio, ese ecosistema? Estoy pensando dentro del aula, más que fuera, porque hablamos como de algo más global, siento a ratos como es la estructura de todo esto, pero sus protagonistas en el fondo también son parte de aquello. ¿Cómo es esa lectura, más, digámoslo, en el ADN de esto? Bueno, yo creo que tu pregunta es muy interesante, porque justamente lo que planteo es que si uno revisa las grandes... En América Latina y en el mundo llevamos 40 años haciendo grandes reformas educativas en todos los países porque no estábamos contentos con los resultados, y la mayoría de las reformas no han resultado. Y cuando uno mira el análisis que han hecho muchos expertos de por qué no han resultado, y en esto sigo fundamentalmente a Saracen, a Fulan y a otros, lo que dicen es, mira, no funcionan porque se plantean de arriba hacia abajo, exclusivamente de arriba hacia abajo. Es decir, un grupo bien inspirado que quiere mejorar la educación y que llega al gobierno, propone una reforma, propone leyes, normas, formas de organizarse y distribuir los recursos, y eso justamente lo que no ocurre es que no llegan a donde ocurre el acto de aprendizaje, que es la sala de clase. Claro. Entonces cambia todo, pero no cambia lo esencial. Y lo que proponen ellos, y entre otros también Elmore, Santiago Rincón Gallardo, es esto tiene que tener un componente muy fuerte de abajo hacia arriba, es decir, de mirar lo que ocurre en la sala de clases, cambiar la experiencia de aprendizaje, lo que también llaman el núcleo pedagógico, este encuentro de profesores y estudiantes frente al conocimiento, y que cambiando esa experiencia, la escuela entonces se ajuste para permitir que esa experiencia nueva se sostenga,
y el sistema se ajuste para permitir que la escuela lo haga. Entonces es una lógica inversa a la que hemos hecho. Hay países que lo han hecho así, Ontario, Australia, el mismo Finlandia, hicieron ejercicios de ese tipo y es parte de la explicación de por qué les va mejor. Y lo que tiene que cambiar es eso, que tú señalas muy bien. El núcleo pedagógico, la experiencia de aprendizaje tiene que ser la que cambia adentro de la sala de clase, y si eso no cambia, da lo mismo todo lo demás que hagamos. Claro, un diálogo también de retribución finalmente de todos los actores, porque si generamos una estructura más vertical, seguimos lo mismo, ¿no? Exactamente. El corazón de la educación al final. Estamos con Eugenio Sebrán, profesor del Magíster de Políticas Públicas en Educación de la Universidad de Chile. Profe, yo estuve mirando el libro, además de hermoso, tiene muchas ilustraciones, resúmenes, lecturas recomendadas. ¿Cómo espera que estos recursos faciliten la comprensión y la apropiación también de las ideas de parte de los docentes, directivos o quien lea el libro? Bueno, lo primero es que una de las cosas también que me pasó escribiendo el libro fue descubrir que la historia humana está llena de pensadores, filósofos, escritores, historiadores, psicólogos, que han pensado esto. O sea, yo no estoy haciendo una reflexión así de la nada. Claro. Y entonces, si tú te fijas, incluí muchas citas. Está lleno de citas. De hecho, varias personas que leían el borrador me decían, ¿será necesario tantas citas? Y yo decía, sí, porque esto es una conversación con todo ello, una conversación finalmente de la humanidad respecto a lo que queremos hacer, así que está lleno de citas. Un diálogo. Está con una bibliografía gigante, tiene un montón de páginas de bibliografía y cada capítulo además termina con algunas lecturas recomendadas, justamente en esa lógica de que la invitación del libro es a sumarnos a esa conversación. Aquí no hay una respuesta única, esta otra educación, no es que aquí hay un manual de cómo tenemos que hacerlo. Está mucho por definirse y el libro es una invitación a conversemos cómo hacemos para que nuestro sistema educativo y en cada sala de clase la experiencia que vivan profesores y estudiantes sea una experiencia más humana, más rica, que oriente a la lógica del libro, que es que finalmente aprendemos para ser libres, aprendemos para ganar la autonomía, para ser felices, para compartir en comunidad. Y esos preguntas como por el sentido de repente no están tan claras. Hay una cita preciosa de Séneca que yo pongo en el libro, que es que dice que no hay viento a favor de quien no sabe para quien no sabe a dónde va. Y yo creo que parte de la reflexión del libro es conversemos qué queremos con el sistema educativo, qué esperamos que ocurra. Porque si no estamos de acuerdo a dónde vamos, va a ser muy difícil ponernos de acuerdo también en los instrumentos. Sí, Eugenio, ayer en el marco de la aprobación de la ley anticelulares en las aulas, Ana María Gasmuri comentaba algo similar y citó en el fondo el tipo de educación Waldorf, que en el fondo invita a que los niños puedan tener esta experiencia de que esté más asociado a la praxis, ¿no? Como dentro de la sala, más que algo tan hermético y tan estructurado. ¿Por qué te pregunto esto? Porque de alguna forma también esto va a ser una buena herramienta para académicos y directivos. ¿Has tenido alguna retribución? O sea, el libro lleva un mes afuera, así que todavía no tanta retribución o retroalimentación. Pero a propósito de eso, yo creo que una de las cosas bonitas que está pasando después de la pandemia, y lo estamos viendo nosotros en las escuelas con las que trabajamos, es que antes de la pandemia todavía había harta resistencia a hacer cosas muy distintas de las que la tradición, la experiencia veníamos haciendo. Y después me salió mucha inquietud por darnos cuenta que efectivamente lo que estábamos haciendo no está funcionando bien, no solo porque no obtenemos los resultados académicos que quisiéramos tener o los puntajes de las pruebas internacionales o el CIMSE no mejora y todas esas cosas, sino porque además la experiencia humana dentro de la escuela está súper tensionada. Está tensionada por la convivencia, por la violencia. Entonces ha empezado a surgir y es muy bonito ver muchas escuelas que están intentando proyectos alternativos, aprendizaje basado en proyectos, distintas formas de proponer una experiencia de aprendizaje que tenga más sentido, no solo para los estudiantes, que ya es lejos lo más importante, que los estudiantes aprendan lo que tienen que aprender y lo aprendan bien, sino que también es una súper bonita oportunidad para los profesores. De cambiar la forma en la que están trabajando, de hacerla mucho más. Los profesores mismos también están muy tensionados, con mucho burnout, que dicen, ¿no? Mucho agotamiento. Y yo creo que mucho de eso tiene que ver con una experiencia que es muy repetitiva, muy mandatada por normas, etcétera, muy burocrática en ese sentido, y también muy poco creativa. Entonces yo creo que tenemos las crisis son oportunidades, y creo que esta crisis que venimos arrastrando en nuestro sistema educativo es una oportunidad para de verdad sentémonos a pensar cómo lo hacemos distinto, porque además el contexto global
nos invita a eso. Si estamos viviendo en un mundo que está en crisis hay muchos aspectos, ¿no? En la crisis ambiental, el tema de la inteligencia artificial y la amenaza que eso implica para los puestos de trabajo y las competencias que hay que desarrollar. O sea, es un gran momento para sentarnos a conversar qué queremos que haga el sistema educativo y qué queremos nosotros como adultos también, porque no solo con los niños y los jóvenes, nosotros adultos también tenemos que reconvertirnos. Claro, se necesita, para estos problemas tan complejos, ¿no? Se necesita que todos nos comuniquemos. Así es. De todos los sectores, etcétera. No, y súmale los insumos económicos a los profesores, que deben ser yo, Claro. a mi juicio, el rol quizá más importante y mejor retribuido. Y además, fíjate, además de estar completamente de acuerdo contigo, agregar que yo creo que además de que le pagamos poco a los profesores en términos comparativos, más de lo que antes, pero sigue siendo poco, creo que hay poca comprensión de la complejidad de la tarea docente. A veces se piensa que el profesor va y repite cosas y no sé qué, pero si queremos hacer una buena educación, el rol de los profesores es muy clave y es muy complejo. Es multifactorial. Exacto. Sin duda. Otra entrevista necesitamos para ahondar en el problema de la comodidad y del bienestar de los docentes, porque si no están bien ellos, difícilmente pueden enseñar bien a los niños, ¿no? A las niñas. Así es, Eugenio, te queremos invitar para que permanezcas con nosotros hasta el cierre del programa. Ya nos queda poquito, se nos pasó súper rápido, muy interesante.